¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? Voltea con quien esté cerca de ti y dile feliz día del niño, ¿verdad? Felicidades. Felicítalo, créelo, porque, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los que no somos como niños, en cierta parte de inocencia de creer, no vamos a poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener presente esa parte y nunca debemos de menospreciar a los niños, ¿verdad? Porque los niños tienen algo tan especial que Dios les dio y Dios nos dio. ¿Qué es eso? Creer. Es una esperanza y creerle a Dios sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues feliz día del niño, ¿verdad? Si no celebraste, pues hoy vamos a celebrar a los niños, pero pues siempre es un motivo para recordar de qué se trata o qué es lo que Dios hace con nosotros, con los niños. La palabra el día de hoy se llama mis hijos, ¿no? Mis niños, mis hijos. Y vamos a tocar un poquito ese tema de los niños, los hijos, como dice la pastora. Cuando uno todavía no tiene esa revelación, ese entendimiento, se imagina que los niños de la iglesia hay que entretenerlos, ¿verdad? Pero pues tarde o temprano nos cae el 20 que realmente es la generación que Dios va a utilizar y que ya lo empieza a hacer, ¿verdad? Porque dice la palabra que muchas veces a través de nuestros hijos Dios nos habla. Y ahorita vamos a ver aquí los versículos de qué estoy hablando, ¿verdad? Muchas veces pues a través de nuestros hijos Dios nos despierta cuando ya estamos un poquito insensibles, distraídos. Dios nos habla, ¿verdad? Y pues nos jala las orejas, nos confronta, pero pues Dios lo hace. Entonces yo aquí quiero contestar unas preguntas que yo puse aquí en el estudio, que yo creo que pues vamos a ver a lo largo de esta prédica. Dice, ¿por qué es importante escuchar al Espíritu de Dios, a Jesús? Y yo creo que tú te preguntes, ¿es importante que tus hijos te escuchen? ¿Verdad? ¿Es importante que tus hijos te escuchen? ¿Tú crees que es importante que tus hijos te escuchen? ¿Qué pasa cuando tus hijos no te escuchan? Tú que tienes niños, tú que tienes hijos, a lo mejor todavía no tienes, pero yo creo que tienes que irte dando una idea que es importante. Y que tus hijos te están viendo, que nuestros hijos nos ven, nos escuchan. Entonces es importante que ellos nos escuchen. Cuando no entienden o no nos quieren escuchar, ¿qué es lo que pasa, verdad? Hay algún problema cuando no nos entienden, no nos quieren escuchar. Y a los jóvenes, ¿tú joven crees que es importante escuchar la instrucción de tu padre, de tu madre, que tiene alguna importancia? Yo quiero que vayamos aquí al Salmos 127, 3, 5. Salmos 127, 3, 5. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Conforme a este salmo, a esta enseñanza, cada hijo es un regalo de Dios, una recompensa de su parte. No importa en qué condiciones hayan nacido nuestros hijos, ¿no? Cuando estamos casados, no estábamos casados, lo esperábamos, no lo esperábamos, lo queríamos, no lo queríamos. La promesa de Dios es que cada hijo es un regalo, algo que es un regalo de Dios y Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y aparte de que es nuestra responsabilidad enseñarlo, educarlo, pero es un regalo para nosotros. Algo Dios va a hacer con ese hijo en nuestra vida. Es parte. Si tienes muchos hijos,
pues hay muchos regalos, ¿verdad? Dice alguien cuando no conoce de la palabra, dice, no, pues yo por eso tengo hijos con muchas mujeres, ¿verdad? Para tener muchos regalos, pero pues no ese es el enfoque, ¿verdad? Está hablando de los hijos dentro de una familia, dentro del matrimonio, dentro de esa relación que tú tienes, cada hijo, y no importa si tú, pues de repente no tienes esa relación, pero si tienes un hijo, es un regalo de Dios, es una bendición. Yo cuando estaba en la religión, pues yo no tenía ese conocimiento, ¿verdad? Porque yo sabía que los hijos que nacían fuera del matrimonio, pues que había cosas así que pasaban y uno decía, no, pues eso es, incluso los denominaban de ciertas maneras, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que cada hijo es un regalo, una bendición, ¿verdad? Y también dice que en tu juventud esos hijos son un regalo. Y está hablando a los jóvenes que no están casados, que tú sepas que hay un plan para tus hijos, hay un plan para tu vida, tú que eres joven, cuando tú tengas tus hijos. Y que los hijos, cuando tú sabes eso y tienes un plan de vida, una planeación, porque todo hombre y toda mujer ya llega a la edad, yo creo que alrededor de los 25 años, que pues ya tiene que formar una familia. Yo creo, sinceramente ahorita no traigo el respaldo bíblico, pero yo creo que estamos diseñados para no estar solos, ¿verdad? En Génesis, cuando el hombre estaba solo y Dios hizo toda la creación, Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una pareja, una mujer. Entonces llega el momento del hombre que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Yo creo que es alrededor de los 25 años que tiene que formar una pareja, porque a través del hombre y la mujer, pues Dios nos hace uno. Y yo creo que se completa el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, como hombre y como mujer tenemos que saber eso y esperar eso. Y yo aquí les enseño que Dios no va a escoger a tu pareja, ¿verdad? Hombre o mujer. Dios te va a dar la sabiduría conforme a su palabra para que tú puedas escoger al hombre, a la mujer. Pero a la hora que tú escojas a ese hombre, a esa mujer, y cuando tú lo encuentres, ¿verdad? Conforme a la sabiduría de Dios, pues la palabra se cumple, porque en ese momento Dios te va a mostrar su amor. Cuando tú encuentras una mujer, no importa en qué edad la encuentres, cuando encuentras una mujer y ya estás en los caminos de Dios, dice la palabra que Dios te muestra su amor, o un hombre, ¿verdad? Lógicamente aquí sabemos las características que Dios te dice que tiene que tener ese hombre, esa mujer, y entre más tú sepas y más entendimiento tengas, pues menos problemas vas a tener, ¿verdad? Eso es una realidad. Muchas veces nos adelantamos a los tiempos y lo hacemos antes de tener cierta sabiduría, de saber ciertas características, y pues lo que pasa es que nos la hacemos más difícil, ¿verdad? Pero no te preocupes, porque Dios se manifiesta y Dios restaura, ¿verdad? Yo les digo aquí, no tienes que tardarte 10 años como yo y la pastora para poder entender y que Dios nos restaure, ¿verdad? Para realmente estar viviendo en nuestro propósito. Mi deseo es que tú lo entiendas antes. Pero para el hombre joven es importante entender que es parte del plan de Dios tener hijos e hijas, y son una bendición y un regalo de Dios. Entonces los jóvenes de aquí, que no los agarre sorprendidos, ¿verdad? Que sea algo que planean, que planifiquen, y que sepan que es un regalo de Dios, y que sepan que es el deseo de Dios que tú encuentres un hombre, una mujer a su debido tiempo. Porque no es bueno cuando un hombre ya pasa los 25, pues yo creo que no empiezan pues con ciertos deseos, y empiezan pues a querer cosas que cuando ellos están casados, pues van a sentirse más plenos, más felices, contentos. Y yo creo que es el plan de Dios que nosotros formemos una familia. Entonces aquí la palabra dice que cada hijo es una bendición de Dios. Es una nueva oportunidad para hacerlo bien, ¿verdad? Muchos de nosotros no estábamos preparados, ¿verdad? Incluso
en un principio no deseábamos que tener un hijo tan pronto. Esa es mi experiencia, ¿verdad? Yo me sorprendió, no estaba casado y yo no tenía ese deseo. Sin embargo, sí tenía en mi corazón esa responsabilidad de decir, no, pues yo no lo esperaba, no lo quería, pero voy a responder. Fue un proceso largo de 5 años hasta que Dios tocó mi corazón, pero había ya ese deseo, esa responsabilidad, ¿verdad? Quise correr en algún momento, pero pues no lo hice. Dios, a pesar de que yo todavía no escuchaba el Espíritu de Dios y no conocía la palabra, Dios puso algo en mí para saber que era algo importante, un hijo, ¿verdad? Que yo tenía que estar ahí y tenía que responder. Entonces, no importa, pero en qué momento sea, pero un hijo pues es una bendición, una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Y es una oportunidad, una nueva oportunidad para hacerlo bien. Ese joven, tienes que saber que es importante darles dirección. Es nuestra responsabilidad como padres estar preparados para esos hijos. O si tengo hijos, es importante prepararme para mis hijos, ¿verdad? Yo le hice una casa a un arquitecto, un americano, y yo ya tenía mis hijos, pero él iba a tener un niño, o lo conocí en un año, y luego ya se iba a casar y ya iba a tener un hijo. Y yo no sé si era cristiano o no era cristiano, yo creo que no, pero yo lo vi que cuando él ya supo que él se casó y luego ya iba a tener un hijo después de un año, pues compró un libro para leer acerca de los hijos, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba ese libro, no sé si era un libro cristiano, como también cristiano o no, pero él tenía ese entendimiento de decir, me casé, llegó el momento de tener hijos, voy a prepararme porque no tengo el conocimiento. Y estaba leyendo un libro y yo lo dije, y yo lo vi, me acuerdo que dije, es alguien que pues está planeando, eso es algo bueno, ¿verdad? Yo no lo hice hasta después, hasta que ya Dios tocó mi corazón, que ya estaba en los caminos de Dios, que empecé a leer y a comprar libros. Yo me acuerdo que compré un libro que se llamaba Cómo crear a hijos de voluntad firme. Hijos de voluntad firme, porque Mateo desde chiquito fue un niño que tenía una voluntad firme, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y empecé a capacitarme, pero tú tienes que saber que tienes que capacitarte. Estos hijos van a traer felicidad a mi vida, va a ser una ayuda para mi vida. Cada hijo va a traer ánimo, esperanza, va a sensibilizar mi corazón, me va a dar un propósito de vida. Cada hijo hace muchas cosas, ¿verdad? Me da ánimo, me da esperanza, sensibiliza mi corazón, me da un propósito, pero tenemos que estar preparados para esos hijos. Los hijos en nuestra juventud y los hijos chicos son prestados. Los niños chiquitos, los niños en su infancia, en su niñez, desde que nacen hasta los 13 años, que empieza la adolescencia, 12, hay unos que antes, son regalos, son prestados, ¿verdad? Cuando son chiquitos, que nos dicen, mami, te amo, que tienen muchas acciones espontáneas y de repente te rompen el corazón, son prestados y realmente es un amor que Dios saca en ti a través de ellos, de los niños, y no solamente de los niños, también de cualquier criatura. Cuando es pequeña, Dios te hace como sacar un amor, ¿verdad? Tú ves a ese niño chiquito cuando nació, o lo ves y crea cosas en tu corazón y llega a niveles profundos donde tú realmente experimentas un amor profundo por tu hijo. Sin embargo, ese tiempo no dura, ¿verdad? No dura tanto. De repente dices, chin. Cuando Él llega, es un tiempo que tenemos para darles dirección, como dice la palabra, que tenemos que ser como guerreros que le dan una dirección a cada hijo en su vida. Porque tú tienes un tiempo para criarlo, para dirigirlo, muy precioso, que es en la infancia. Cuando él llega a la adolescencia, ya es otra etapa, donde tú ya no tienes tanto control de él, sino ya tienes una influencia sobre lo que tú sembraste en él. Entonces, de repente ese niño chiquito, cuando empezó a caminar, cuando te decía papi, mami, te amo, llega a la adolescencia
Y es otra etapa que tú los ves y de repente hay veces que puede decir, ching, pues ¿quién es este cuate, verdad? O sea, en buena onda porque tienes su propia personalidad, sus propios gustos. Y hay veces que pues ya no, hay veces que no, ya no van a querer que los beses tanto, que los abraces tanto. Y estoy hablando de una relación normal, ¿verdad? Cuando a lo mejor el hijo todavía no anda en ningún vicio ni nada, pero aún estando bien en los caminos y siendo una persona sana, pues tú ya lo ves como un joven y ya tiene su propia personalidad, sus propios gustos, ¿verdad? Puede ser que no le gusta que lo beses tanto. A mi esposa dice, yo extraño cuando mis hijos se me acercaban y me besaban y estaban sobre mí. Y ahorita, por ejemplo, cada hijo tiene ciertas características. Dani es más comunicativo, platica todo lo que le pasa, pero Mateo no. Mateo es como yo creo, no platica nada, ¿verdad? Regresan de la escuela y ¿cómo estás? Bien, pero no le sacas mucha plática, ¿verdad? Digo, ya cuando uno empieza a conocerlos, pues uno empieza a platicar y te empiezas a saber conectar con ellos, pero pues de repente dices, bueno, ¿quién es esta persona? Pero la realidad es que pues ese niño ya no existe, ya no está. Ahora tienes un joven que si tú aprovechaste ese tiempo y sembraste en él lo que te mostró la palabra, les diste esa dirección en este tiempo precioso, pues vas a tener después los frutos de eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo ahorita ya no quiero todavía que mis hijos se casen, pero ya tengo esa añoranza de ser abuelo, de poder, cuando mis hijos llegue el momento a su tiempo, no tengo ninguna prisa, pero que ellos se casen, 5 años, no sé, pues de poder aprovechar a lo mejor más el tiempo con mis nietos que lo que hice con mis hijos, porque cuando tuve a mis hijos de chico, pues me enfoqué en trabajar, ¿verdad? En cosas que no valoraba, porque Dios estaba todavía cambiando mi manera de pensar. Y yo siento, sí le invierto tiempo con mis hijos, paso tiempo, pero es importante cuando están chicos sembrar ciertas cosas. Y ya ahorita yo ya sé, porque pues Dios me ha dado sabiduría y es un deseo que Dios pone en mi corazón. Entonces tú que estás joven, jovencita, joven, tienes que saber que te tienes que preparar. Parte de la palabra de Dios llega un momento en que no es solo para nosotros, porque nosotros no tenemos un Dios que nada más se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por ti, ¿verdad? Y yo creo que si hubiera sido la única persona sobre la tierra, Dios viene y muere por ti. Pero Dios es un Dios multigeneracional, que no solamente está viendo tus hijos, sino los hijos de tus hijos y todas tus generaciones. Y el plan de vida, el plan de tu llamado, el plan de la sabiduría que Dios quiere darte y cambiar nuestra manera de pensar es para toda tu generación. Por eso es tan importante prestar atención, sensibilizarnos. Pero nuestros hijos pues son esa oportunidad, ¿verdad? Porque muchas veces o al menos yo, no, mi propio orgullo no me daba para yo poder valorar las cosas por mí mismo. Tuve que ver hacia mis hijos y Dios sensibilizó mi corazón por medio de mis hijos y pude decir, ¿qué estoy haciendo, verdad? Vamos a ir aquí a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Este punto fue el punto 1 y se llamó importancia de nuestros hijos. Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán, ¿verdad? Enséñales la palabra a tus hijos cuando son pequeños. Enséñales los caminos de Dios y cuando sean grandes nunca se apartarán de él, ¿verdad? Siembra la semilla. Es un primer paso donde Dios nos delega una responsabilidad, una gran autoridad, ¿verdad? Sembrar, mostrarle los caminos de Dios a nuestros hijos. Es una responsabilidad que Dios nos da. Es una responsabilidad y nos delega esa responsabilidad y nos da esa autoridad sobre nuestros hijos. Es algo muy importante que muchas veces o
la mayoría de las veces no tenemos esa conciencia, que es algo muy importante. Los padres tenemos un gran impacto e influencia sobre cada hijo. Tenemos un gran impacto o influencia cuando están chicos. Por eso es importante prepararnos y creerle a Dios, porque muchas veces en nuestras propias fuerzas, capacidad, ganas, no nos alcanza, ¿verdad? Por eso es importante tener a Jesús, a Dios, al Espíritu de Dios con nosotros, para que Él nos ayude. Yo en algún momento de mi vida dije, cuando ya tenía a Dios en mi corazón y ya le había entregado mi vida, ¿cómo voy a educar a mis hijos de grandes? ¿Cómo les voy a dar esa dirección? Yo nunca me he considerado un muy buen padre. Siempre he pensado que me faltan capacidad, me falta empatía. Me he esforzado, me he tratado de preparar, he leído muchos libros, ¿verdad? He ido más allá de mis capacidades porque el Espíritu de Dios a través de su palabra me lo ha mostrado. Entonces es algo que tenemos que hacer. Los padres tenemos un gran impacto e influencia en cada hijo. Les podemos señalar un horizonte, ¿verdad? Como ese guerrero dice que le da dirección a esa flecha, a ese hijo. Va a llegar un momento que tú le das la dirección, lo influencias, pero después, pues él va por su cuenta. Pero hay un tiempo donde podemos sembrar eso. O también podemos, cuando no conocemos de la palabra, marcarles un tope, ¿verdad? O dejarlos truncados. La mayoría de nosotros o de las personas que no nacieron en una familia que conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Que no era Dios lo más importante para su vida, no solamente decirlo, sino que dejaran que Dios hiciera la obra, o familias disfuncionales como la mía, o como la que yo tuve antes de entregar mi vida a Dios, pues lo que hacemos es, no les damos esa dirección y no les marcamos ese horizonte, sino les ponemos un tope, ¿verdad? Como que les marcamos un tope y de repente, por eso crecemos emocionalmente, no crecemos emocionalmente, ¿verdad? Y no nos desarrollamos. Muchas veces pasa eso, pero es responsabilidad de los padres no marcarles ese tope ni no truncarlos emocionalmente, sino direccionarlos, ¿verdad? Pero no te preocupes, no pongas cara triste, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero tenemos que saber lo que es importante y es nuestra responsabilidad. Y si tú la regaste ahorita con el primero, pues todavía tienes oportunidad. O tú, joven, si todavía no tienes hijos, tienes que prepararte, ¿verdad? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios te va a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer, porque no venimos de una familia que tenga esos principios, esa cultura, esa sabiduría. No venimos de ahí, porque Dios nos ha sacado, nos ha rescatado para mostrar su amor, para que podamos nosotros decir, Señor, esto simplemente es por ti, por tu gracia, porque yo te creo. Pero es importante. Entonces es importante direccionarles, no marcarles ese tope, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos o tenemos esa filosofía de decir, tú no hagas lo que yo hago, tú haz lo que yo te digo, ¿verdad? No hagas lo que yo hago. O cuando estamos en la religión queremos mandar a nuestros hijos. No, pues la palabra dice que tengo que enseñarle a mi hijo la palabra de Dios, ¿verdad? Órale, allá que lo eduquen, ¿verdad? Pero la realidad va mucho más allá, ¿verdad? Porque nuestros hijos pues nos ven. Y una cosa es nosotros entre más congruencia como padres tengamos, o sea, una congruencia es lo que tú piensas, lo que tú hablas y lo que tú haces, que todo esté alineado, porque en un principio, cuando todavía no estamos en esa restauración, que no es completa en ningún momento hasta que estemos en la presencia de Jesús, yo así lo creo por mi propia experiencia, ¿verdad? Pero vamos de victoria en victoria. Es que no hay una congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Puedo pensar bien, pensamientos bien fregones y puedo decirlos, pero no los hago, ¿verdad? Entonces, a la medida, la palabra de Dios nos va llevando a esa congruencia, porque nuestros hijos, yo aquí les he dicho, si tú quieres mostrarle el amor de Dios a tu hijo, a tu hija, como padre, como madre, yo entendí una vez y yo lo vi desde ese momento, dije, Señor, perdóname porque esto es lo que no he hecho, ¿verdad?
después de un proceso decía, ten esa relación o trabaja en esa relación con tu esposa, con tu esposo, restaura esa relación para que ellos puedan ver el amor de Dios en tu vida, en tu matrimonio. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si tú claro que lo tienes que mandar, ¿verdad? O lo tienes que traer aquí para que le enseñemos la palabra. Ahorita nosotros ya nos estamos tomando muy en serio eso. Cada cosa que demos aquí va a ser una enseñanza para los niños, porque sabemos que es muy importante lo que estamos sembrando y lo que vamos a sembrar. Y estamos invirtiendo tiempo en eso. Pero lo más importante que Dios nos habla es a modelar, hacer esos modelos, ¿verdad? En amor, que ellos vean ese amor en nuestra vida hacia ellos, que podamos reflejar ese amor, porque eso no funciona. Nosotros podemos hacerlo y así en un principio, así yo lo hice, ¿verdad? Pero cuando a mí me cayó el 20 de eso, dije, no, lo importante es, tengo que trabajar en mi relación con Ceci, tengo que doblegar mi orgullo, porque ya Dios había puesto ese amor, ese deseo en mi corazón. Y eso es, y sin embargo, la regamos mucho, ¿verdad? Sin embargo, Dios trae restauración, Dios restaura. Vamos a ir aquí a Salmos 8:2. El punto 2 yo puse, Dios nos sensibiliza por medio de nuestros hijos. Salmos 8:2. Salmos 8:2. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Este salmo Jesús lo citó en Mateo 21:6, ¿verdad? Cuando Él hizo milagros y se manifestó en el templo y los niños empezaron a decir, alaben al Hijo de David, alaben al Hijo de David, alabemos a Dios. Pudieron reconocer que era Jesús. Entonces, como ellos tenían mucho conocimiento, pero tenían un corazón duro y no eran nada sensible, esas personas que conocían, tenían mucho conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento, de las leyes de Dios, pero tenían un corazón duro e insensible con lo que Dios estaba haciendo. No escuchaban al Espíritu de Dios. Y ahí los niños reconocieron, ¿verdad? Empezaron a alabar a Jesús, a decir, alaben a Dios por los milagros que Él estaba haciendo y por la manifestación. Entonces, ahí la palabra es que Dios los estaba manifestándose a través de los niños. Y las personas con mucho conocimiento, ya adultos, pero con un corazón endurecido, no lo podían reconocer. Y es lo mismo con el Espíritu de Dios el día de hoy en día. No se trata de solamente reglas y ritos, sino tener un corazón sensible, enseñable en todo tiempo. Dejar que el Espíritu de Dios nos hable. Entonces, muchas veces, pues Dios nos habla a través de nuestros hijos, ¿verdad? Dios nos despierta por medio de nuestros hijos. Dios hablando a nuestros corazones por medio de nuestros hijos. Cuando Dios nos confronta en esos momentos, muchas veces Dios nos muestra su amor y su gracia. Mira, yo creo que ya te he contado esta anécdota, pero yo cuando era chico, pues yo vengo de una familia de México, nací en México, mi familia es de México, pero era familia, pues de familia que se reunían. Mi mamá tiene 14 hermanos, se reunían en ciertas ocasiones, muchos hermanos, los 14 hermanos, muchos primos, pues había vino, a veces había mariachi y había mucha fiesta, ¿verdad? Había cosas buenas, pero pues también estaba pues el alcoholismo, ¿verdad? Y era algo que era cultural pues antes de mí, porque yo pues fui alcohólico, mi padre, mi abuelo, y ya no sé si más atrás, ¿verdad? Yo sé hasta mi abuelo, ¿verdad? Mujeriego, parrandero y jugador. Entonces, yo cuando estaba chico, yo veía a mis tíos
que fumaban, que tomaban, y yo no sé si tenía 9 años, 10 años, yo decía, yo nunca voy a tomar ni a fumar, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez uno de mis tíos tenía muy buena relación porque me querían mucho, y yo vi que él estaba tuvo un problema con su esposa, o supe, y que la había como golpeado, maltratado, ¿verdad? Y Dios puso ese deseo en mi corazón como niño, y yo en un momento lo enfrenté, ¿verdad? Era un tío que yo quería mucho y que me paseaba mucho, me llevaba a muchos lugares, pero yo como que lo confronté como niño y le dije pues que no era de hombres hacer eso, ¿verdad? Yo no sabía todas sus problemáticas, todas sus justificaciones que seguramente él tenía, pero yo como niño, poquito antes de la adolescencia, pero me acuerdo que todavía era 10, 11 años, pues lo confronté, ¿verdad? Dios puso ese deseo y le dije, eso no está bien, eso no es de hombres. Yo estoy seguro que Dios pues habló a su corazón. Como niño, tiempo después, yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá también, antes de que Dios tocara su corazón, porque ahorita pues él es un hombre de Dios que le cree a Dios, que le entrega sus diezmos, que Dios ha levantado su vida, ha restaurado su economía grandemente. Después le voy a invitar a que dé su testimonio. Él como padre tenía ese deseo de que sus hijos tuvieran una vida mejor, ¿verdad? Que ellos pudieran hacerlo mejor que él. Y yo me acuerdo una vez que él estando tomado, y yo creo que ya era un joven, y él me decía que quería que yo fuera mejor, que yo no tomara, ¿verdad? Que yo no hiciera eso, que no desaprovechara hacia las oportunidades. Y pues era un deseo de su corazón, pero era solo eso, porque pues tiempo después, cuando yo ya no fui un niño, ya fui un adolescente, pues, y llegó el tiempo de que yo tuve ya un hijo, ese regalo de Dios. Yo no sabía que era mi responsabilidad educarlo, que tenía que cuidarlo, cuidar el corazón de mi esposa. Entonces empecé a hacer lo mismo o peor, ¿verdad? Y yo me acuerdo una vez que a dañar a mi esposa, a ofenderla verbalmente. Y yo me acuerdo una vez que mi hijo Dani, de 3, 4 años, en la escalera, cuando vivíamos en Haciendas del Pitillal, yo qué sé, pues era antes de que Dios tocara mi corazón, poquito antes, yo creo, ¿verdad? Un año antes o casi en ese tiempo, porque fue cuando la pastora ya me puso un ultimátum. Dani, estábamos peleando muy fuerte y lo vi en la escalera y él dijo, ya me tienen harto, ¿verdad? Ya cállense. Pero pues era algo pues que lo marcó a él. Y después eso a mí me sirvió para poder derrotarme. Sin embargo, ¿por qué te digo esto? Porque como padres tenemos ese deseo y está ese pensamiento de decir o de pensar, bueno, tú no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Pero realmente como hijos de Dios tenemos que tomar la responsabilidad que nuestros hijos nos están viendo y que tenemos una influencia sobre nuestros hijos y que es esencial atender todas esas áreas que sabemos que son áreas de debilidad, que tenemos que crecer, que aprender, dejar que el Espíritu de Dios cambie nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, porque nuestros hijos nos están viendo. Y independientemente que lo que yo le diga, eso no es lo que va a tener el impacto y la influencia en él, sino lo que yo hago, lo que él ve. Eso es lo que va a trascender, ¿verdad? Yo puedo tener muchos deseos, pero si no estoy dispuesto a recorrer ese camino antes de que ellos, pues a lo mejor voy a ser una generación perdida. Yo no creo que cada uno de los que estamos aquí seamos una generación perdida, sino que Dios lo va a hacer. Pero creo que hay una generación que está ya ahí también viendo y que Dios quiere que entendamos que como padres tenemos que tomar fuerza y dejar que el Espíritu de Dios modele nuestras vidas. Y mira, yo digo, bueno, ¿por qué pasó eso, verdad? ¿Por qué pasó esa situación que yo tenía ese deseo de niño y yo no quería fumar ni tomar, de andar dañar a mi familia? Pero ¿por qué lo hice? Bueno, era simplemente, y después yo identifiqué porque yo estaba resentido con mi papá, con mamá. Tenía un resentimiento que no reconocía. No era un resentimiento que yo no le hablara a mi papá, que no la abrazara, que no hablara a mi mamá, porque yo siempre tuve esa relación, ¿verdad? Tuvimos muchos problemas que ahorita no me voy a meter en detalles, sino nada más en esto que te quise compartir. Pero
había un resentimiento, ¿verdad? Muy fuerte que yo pensaba que ya lo había superado. Decía, yo puedo besar a mi papá, a mi mamá, lo trato de ayudar, pero la realidad es que había un resentimiento tan profundo en mi corazón que eso me había impedido creerle a Dios, ¿verdad? Cuando Él me habló, me hablaba de chico, de niño, ¿verdad? Porque Dios habla a nuestros corazones, así como vimos aquí en la palabra, que Dios silencia al orgulloso y al rebelde y nos muestra, habla a través de los niños, ¿verdad? Su alabanza, porque ellos tienen un corazón todavía que no está dañado, pero conforme van creciendo, su corazón se puede ir endureciendo. Entonces, por eso como padres, lo primero, si quieres mostrarle a Dios, si quieres mostrarle a tus hijos los caminos de Dios e instruirlos para que no se aparten cuando sean grandes, no solamente es leerles la Biblia ni que se aprendan los versículos de memoria. Lo primero es tu relación si estás casado con esposa, si quieres hacer una relación, trabajar en esos malos hábitos que tenemos, pero porque ellos te van a ver más de lo que tú digas. Entonces, yo tenía ese resentimiento porque yo veía y después lo pude verbalizar y entender, pero yo no lo verbalizaba y no lo entendía porque yo superé esa etapa y yo dije, no, pues yo voy a salir adelante, yo voy a ser fuerte y voy a salir, y lo hice, ¿verdad? Pero ese ser autosuficiente, ser fuerte y insensibilizar mi corazón, me hizo también, pues, volver a repetir esos patrones que yo traía atrás. Entonces yo tenía un profundo resentimiento hacia mi padre, mi madre, porque destruyeron mi familia, ¿verdad? Porque yo veía esa familia y es algo tan preciado en uno como hijo. Y cuando uno es hijo, si eso pasa, pues claro que uno lo supera y Dios de alguna forma está con nosotros, pero no es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios en todo momento es restauración, porque son cosas que son muy profundas. Dios lo sabe. Y por eso Dios nos llama primeramente a que atendamos esos asuntos o eso que Dios nos está mostrando, que yo te estoy tratando de predicar el día de hoy. Eso es lo primero, ¿verdad? No es nada más apréndete esto y es esto, es mostrarles el amor. Si tú estás solo, sola, es mostrarles el amor de Dios, ¿verdad? Modelar con tu vida. Si tú quieres enseñarles la palabra, pero allá afuera eres grosero, haces tranzas, no eres buena persona, Dios tiene que ver eso así, que tú reflejas el amor de Dios, los frutos del Espíritu. Y no te preocupes que no estás solo, ¿verdad? No estamos solos. No lo voy a hacer yo solo. Tengo al Espíritu de Dios, que Dios lo va a hacer conmigo. Pero por eso es tan importante. Vamos a ir aquí al punto 3, que es Dios nos dio identidad y autoridad. Dios nos dio identidad y autoridad. Yo te voy a invitar a que veas a Salmos 8 del 3 al 8. Salmos 8 del 3 al 8. Salmos 8 del... Entonces, ¿quieres cuidar a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? Cuida esa relación, ¿verdad?, con tu esposo o tu esposa, y también cuida la relación con él. Es importante. Entonces, Salmos 8, 3, 8. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes o pienses. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios o que los ángeles. Un poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste, de todo, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿Verdad? Todo lo sometió bajo nuestra autoridad, lo puso bajo nuestro cuidado, nos dio autoridad sobre toda la creación y más sobre nuestros hijos.
¿verdad? Nos dio autoridad, nos dio esa responsabilidad de guiarlos, de criarlos, ¿verdad? Nos delegó esa responsabilidad. En todo momento tienes que tú que pararte y decir, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me entregó? Hablando ahorita de mi familia, ¿verdad? De mis hijos. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me entregó o con lo que me va a entregar? Tú, joven o jovencita, te tienes que ir preparando para esto, ¿verdad? Es algo importante que yo creo que pues en casa a mí no me lo enseñaron y es difícil que alguien, porque nos modelaron cómo tenían que ser las cosas, y los que venimos de familias disfuncionales pues no tenemos un buen modelo, pero Dios restaura cada cosa, y cuando está el Espíritu de Dios hay libertad y las cosas son hechas nuevas y hay nuevas oportunidades. Entonces Dios nos delegó autoridad y responsabilidad. Dice, nos usó un poco menores que los ángeles, que Dios. Entonces, ¿me estoy preparando lo suficiente? Tienes que preguntarte, ¿me estoy preparando lo suficiente? ¿Estoy atendiendo mis puntos débiles? ¿Estoy atendiendo mis puntos débiles? ¿Verdad? Que Dios me ha mostrado. Tenemos que atenderlos. Estoy capacitándome y dejando que el Espíritu de Dios cambie mi manera de pensar. Estoy capacitándome y dejando que el Espíritu de Dios cambie mi manera de pensar. No puedo hacerlo sin su Espíritu guiando mi vida, sensibilizando mi corazón. No podemos hacerlo sin su Espíritu Santo guiando nuestra vida y sensibilizando nuestro corazón. No lo podemos hacer. La palabra dice, Jesús nos dice, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Lejos de mí nada pueden hacer, se van a secar. Es como una rama que se seca. Está hablando del Espíritu de Dios en nuestro corazón, sensibilizando nuestro corazón. Por eso es importante cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Perdonar, no permitir que llegue esa raíz de amargura y que nos resintamos, y cuidar en nuestros hijos también, que no se cree esa raíz de amargura, ¿verdad? Para que no llegue un momento en que ellos estén tan resentidos que no quieran saber nada de Dios. Entonces, es algo que puedo hacerlo sin tener a Jesús en mi vida. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos enseña a marcar el límite, a darles dirección a nuestros hijos y sensibiliza nuestro corazón. La palabra algunas dos veces nos muestra que tenemos que reprender a nuestros hijos con vara, ¿verdad? Pero eso nunca puede ser enojado, ¿verdad? Después de que ya me tienes harto y bolas. No, tiene que ser en amor. Y para eso la única forma es estar sensibles y saber que Dios dirige nuestra vida, ¿verdad? Y no estar resentidos. Porque si tú quieres reprender a tu hijo con vara cuando estás resentido, enojado, no lo estás haciendo correctamente. Tienes que esperarte a que se te baje el enojo y tienes que ya haber puesto consecuencias. Si tú haces esto, si traspasas estos límites, esto es lo que te va a pasar. Hay consecuencias. Y lo haces, ¿verdad? Lo cumples. Pero es el Espíritu de Dios guiando nuestra vida, sensibilizando nuestra vida. No se puede hacer de otra manera. Sin escuchar al Espíritu de Dios vamos a estar a merced de nuestras propias limitaciones. Sin escuchar al Espíritu de Dios vamos a estar a merced de nuestras propias limitaciones, de nuestros malos deseos, de nuestras debilidades o de los engaños del enemigo, ¿verdad? De la cultura de este tiempo. Yo te voy a invitar a que vamos aquí a Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3.
hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. ¿Verdad? Hijos, obedezcan a sus padres, pues ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y más adelante dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El primero dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Esta palabra nos habla de que como hijos, no importa si estás chico o muy grande, no importa si tienes justificación o no para no estar resentido con tus padres, tenemos que honrarlos en todo tiempo y nos va a ir bien. Hay una promesa, es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero también es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Dice que nos va a ir bien en nuestra vida. Entonces, en todo momento, no importa pues que nuestros padres se hayan equivocado, como hijos, pues podemos, cuando somos chicos o cuando tus hijos son chicos, pues todo lo ven bien y todo lo ven bien en ti y tú eres su héroe, ¿verdad? Como yo te decía, esa niñez, es la niñez, pero cuando llegan a la adolescencia, pues ya te empiezan a cuestionar, ¿verdad? Te empiezan a juzgar y empiezan a ver todo lo mal que haces y que te equivocas y mucho. Pero ahí a los hijos o a los jóvenes, Dios les dice que ustedes pertenecen al Señor y que tenemos que honrar en todo tiempo a nuestro padre y nuestra madre y que Dios nos va a dar una recompensa y nos va a ir bien por eso. Y tenemos que tener ese corazón. Entonces vamos a ir aquí al punto, a Hebreos 12 del 5 al 6. Hebreos 12 del 5 al 6. Hebreos 12 del 5 al 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. No tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces nos dice, hijos míos, somos los hijos de Dios, ¿verdad? Somos sus niños, ¿verdad? Y Él quiere que maduremos, así como tú, padre, como padres que queremos lo mejor para nuestros hijos. Dios quiere lo mejor para nuestra vida y hay veces que la disciplina es necesaria. Entonces, si estamos pasando de repente por temporadas difíciles donde Dios quiere hablar a nuestro corazón, la palabra dice que todo obra para bien para los que amamos y buscamos del Señor. Pero tenemos que saber que no tenemos que agüitarnos, no tenemos que desanimarnos, sino si estoy pasando por una situación difícil, tengo que preguntarme, Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? ¿Qué quieres enseñarme? ¿De qué forma quieres que yo madure? Porque Dios siempre quiere restauración para nuestra vida, y quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero hay momentos que necesitamos esa disciplina, esa corrección. Es parte de nuestro proceso de crecimiento. Vamos a ir a Juan 1 del 10 al 12. Juan 10 del 1 al 12. Juan 10 del 1 al 12. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí en el 13, Juan 1:13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y aquí en el 16, Juan 1:16 dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Dice que vino a su pueblo y ellos lo rechazaron, ¿verdad? Pero los que lo recibimos llegamos a ser hijos de Dios, nos dio ese derecho. Entonces somos hijos de Dios, somos sus hijos, ¿verdad? Somos sus niños y Él quiere que... Muchas veces no entendemos cómo puede ser eso, cómo puede pasar eso, pero aquí dice que su espíritu está en nosotros y que nacemos de nuevo, no mediante un nacimiento natural, sino del nacimiento que proviene de Dios mediante su espíritu. Y como hijos, pues así como nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, no quiere ponernos ese tope, ese límite, quiere que crezcamos, ¿verdad? Cada corrección que Él pone en nuestra vida, cada dificultad, yo creo que Él pone en nuestra vida como hijos de Dios, cada momento difícil no es para que nosotros abortemos o digamos, no, pues esto no funciona de nada, sino para que crezcamos. Pero tenemos que entender eso y así como nosotros creemos que es importante la instrucción que le damos a nuestros hijos, tenemos que pensar, ¿qué pasaría si mi hijo no me hace caso? ¿Verdad? Si le digo, no cruces esa calle a un hijo pequeño y se la cruza y no me hace caso y no hace caso a nada de lo que digo, pues va a haber consecuencias. Yo creo que nuestro Padre, que es Dios, como sus hijos, Él quiere lo mejor para nuestra vida y cada palabra que Él nos da, cada instrucción que Él nos da, pues es para que maduremos y lleguemos a esta estatura del varón perfecto. Pero Él nos muestra también que no es en nuestras fuerzas ni nuestra capacidad, sino es por su Espíritu. Es su Espíritu el que nos guía, es su Espíritu el que nos dirige. Pero es importante escucharlo, ¿verdad? Sensibilizarnos a su Espíritu, a su presencia, oír y obedecer en cada etapa que Dios nos va llevando, ¿verdad? No volvernos de mucho conocimiento, como esas personas que se enojaban porque esos niños sensibles al Espíritu de Dios estaban alabando a Dios, alabando a Jesús, declarando que Él era el Hijo de David. Y ellos con mucho conocimiento aparente no eran sensibles. Porque llega un momento, créeme, lo que, así como yo te platiqué mi experiencia de vida, si no estamos sensibles al Espíritu de Dios, nuestro corazón va a empezar a ser endurecido. Vamos a empezar a tener mucho conocimiento, mucho juicio, pero ser muy poco sensibles al Espíritu de Dios, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios. Es esa parte que yo te quiero decir que tenemos que ser siempre como niños, ser sensibles a su Espíritu, no ser niños de no madurar ni poder recibir esa madurez espiritual, ni niños para no poder tomar esa responsabilidad, ni poder crecer cuando llegue el momento y de poder realmente ya tomar nuestra responsabilidad como adultos, ¿verdad? Ni estar como enanos espiritualmente, sino dar cada paso con fe, siendo sensibles al Espíritu de Dios. Es el deseo de Dios que lleguemos a nuestra máxima capacidad, pero conforme a su voluntad. Y yo quiero, para terminar, vamos a ir a Marcos 4, 26 a 27. Marcos 4, 26 a 27. Marcos 4, 26 a 27. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede.
El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Él no entiende cómo sucede, pero brota y crece. Y aquí en Marcos 4, 28 a 29, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Muchas veces no comprendemos, no tenemos todo el panorama, no entendemos cómo Dios lo va a hacer todo totalmente, ¿verdad? Y no entendemos, pero nos dice que es como ese agricultor que siembra esa semilla. No sabemos cómo todo se va desarrollando abajo. Ahorita los que estudian eso ya lo pueden saber, ¿verdad? Ya lo pueden ver en microscopio, en tubos de ensayo, pero normalmente no sabemos. Pero también Dios está obrando en toda la creación y está obrando en nuestras vidas. Está obrando aquí, igual en Puerto Vallarta. No sabemos todo el impacto que tiene, pero yo creo que el principio de todo es eso. Y es que sepamos que como hijos, Dios nos ha dado una autoridad y nos está delegando, nos da una responsabilidad. Y nosotros como padres tenemos una tarea que hacer. Y tenemos al Espíritu de Dios que está con nosotros, que no nos va a dejar, que va a restaurar nuestras vidas. Y creo que si tú y yo le creemos, ¿verdad? Dios va a hacer lo que nosotros no podemos ver. Es lo que nos está mostrando aquí en la palabra, pero en este día, pues, que es el Día del Niño que fue ayer, los niños no son la generación del futuro, son la generación de hoy. Pero Dios lo está haciendo en ellos, pero lo está haciendo también a través de ti. Y cada uno de nosotros nos tenemos que parar como guerreros valientes para, en lugar de ponerles ese trunco, ese tope a nuestros hijos o truncarlos espiritualmente, emocionalmente, decir: Señor, yo voy a recorrer esa brecha. Yo te voy a creer en tu espíritu. Tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios hable a tu corazón, te dé esas fuerzas, ese ánimo para atender lo que no hemos podido atender, porque es un legado de Dios y no va a terminar ahí, es para las generaciones que vienen, para lo que viene. Pero es algo bueno, así como tú quieres lo mejor para tus hijos, el Espíritu de Dios quiere lo mejor para ti. No seamos cristianos con mucho conocimiento, pero muy poco sensibles al Espíritu de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Y la única forma es creyéndole a Jesús y dejando que Él me sensibilice a partir del día de hoy. Creyéndole. No haciéndole tanto caso a mi razonamiento, a mi mente, sino al Espíritu de Dios que habla. Yo te voy a invitar a que tú te levantes. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti. No hay nada que podamos hacer si tu Espíritu Santo no está presente. Si tu Espíritu Santo no mueve nuestro corazón. Si tu Espíritu Santo no anima nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tú sanes cada corazón. Cualquier raíz de resentimiento, de amargura, Señor, que tú la sanes, que tú le muestres a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada jovencita, que hay respuesta, que somos tuyos. Y tú vas a traer esa restauración, esa respuesta que nosotros no vemos. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo te pido que tú pongas esa convicción en tu iglesia, en cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que tú estás levantando y que vas a levantar aquí. Nos paramos como esos guerreros en su juventud, dispuestos a creerte y aventar esas flechas, darles dirección, aprovechar ese tiempo valioso que tú nos estás dando para influenciar, para crear, para guiar a nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias por tu presencia, Señor. Ahí en tu lugar, Señor, si quieres hablar con Dios, el Espíritu de Dios está aquí presente.
Señor, trae convicción, trae restauración, trae un abrazo, Señor. Somos tus hijos, tú nos amas, Dios te ama. Dios te ama y Dios te ha llamado y Dios no te va a dejar. Gracias, Padre, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu presencia. Yo voy a invitar a la pastora que ponga alguna alabanza o que pase como tú quieras. Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios, haciendo esa actitud que la presencia de Dios se manifieste.